Se está grabando la reunión. Buenas tardes o noches, querido profesor. En esta ocasión vamos a hacer la exposición respecto a nuestro proyecto de innovación. Específicamente nuestro proyecto de innovación se titula Simulador de fallas electrónicas para maquinaria pesada como módulo educativo de diagnóstico. Los integrantes soy mi persona, Flores Muñoz de Galandré, mis compañeros Vicente Guamaní, Alave Ramírez, Justo Quispe y el otro compañero que es Flores Calderón. Como ve, estamos en el curso de investigación e innovación tecnológica. Para continuar, primero plantearé el objetivo principal. Es desarrollar un módulo educativo capaz de simular diferentes fallas electrónicas presentes en maquinaria pesada, utilizando una plataforma de Arduino. De esta manera, los estudiantes podrán aprender el proceso de diagnóstico sin necesidad de utilizar una máquina real o disminuyendo costos, riesgos y tiempos de aprendizaje. Durante esta presentación, vamos a explicar algo respecto a nuestro problema que hemos identificado con la encuesta que hicimos, la solución de propuestas, validaciones técnicas realizadas y el desarrollo del prototipo y del diseño físico del módulo y los beneficios que vamos a obtener al realizarlo. Bueno, primeramente, actualmente uno de los principales problemas en la formación técnica es que las prácticas de diagnóstico se realizan sobre máquina real, ¿no? Como vemos en nuestros laboratorios, lo cual representa varios inconvenientes. En primer lugar, existe un alto costo debido al valor de estas máquinas. En segundo lugar, puede haber una mala manipulación. Puede ocasionar daños a componentes electrónicos que son bastante costosos. Y algo más que es la disponibilidad de equipos suele ser bastante limitada, lo que reduce el tiempo de práctica de los estudiantes. Algo que agregar a esto es del problema es que nosotros realizamos una encuesta hacia otros compañeros y bueno, nuestra sección sí está teniendo un docente bastante bueno, porque nos enseña constantemente cosas sobre electrónica y en máquina. Claro, se toman medidas exhaustivas y todo eso, pero a excepción de otros compañeros que encuestamos, donde identificamos ese problema, es que algunos no están recibiendo, por así decirlo, las clases necesarias, ¿no? Para entender y comprender. Solamente tienen conocimientos teóricos simulados en una tech, más no establecidos en máquina real. Y se entiende, ¿no? Porque obviamente se corre el riesgo de malograr algo y pues se puede entender de alguna manera a esos docentes, su metodología de enseñanza. Ahora, lo que nuestra solución consiste es en desarrollar un módulo portátil que hemos denominado como un C-Messenger, algunos lo llaman un BIMS, es una combinación de ambos y un simulador de fallas, el cual que hemos visto simula diferentes fallas electrónicas y nos permite practicar procedimientos de diagnóstico en un ambiente completamente seguro. Ahora, el estudiante puede equivocarse, puede repetir procedimientos y comprender un funcionamiento de cada sensor sin afectar ningún equipo real. Claro, esto lo estamos haciendo de manera básica. Algunas ODS que podemos decir, obviamente la ODS 4, que se refiere a la educación de la calidad, ya que hay una necesidad crítica de entornos de aprendizaje simulados, accesibles y, claro, 100% seguros. La ODS 9, que es Industria e Innovación, Desarrollo de Tecnología Local para la capacitación técnica sin comprometer activos industriales, que es lo que estamos teniendo en cuenta. Para continuar, ¿qué es nuestro módulo? O también, bueno, lo denominamos algo como C-Messenger, ¿no? Este aísla la lógica de diagnóstico en un entorno portátil y seguro para la educación. En específico, es un módulo electrónico portátil para simular señales de sensores utilizados en maquinaria pesada, sensores comunes, no en su totalidad, pero sensores comunes. Su funcionamiento se basa en Arduino, procesa diferentes entradas y genera condiciones de operaciones bastante similares a las encontradas en un equipo Caterpillar. Nuestro sistema, ¿qué nos permite?
Nos permite simular señales analógicas, señales digitales, señales de temperatura, señales de presión y señales de nivel. ¿Qué más podemos observar? Eh, Podemos decir que también incorpora algunos indicadores visuales, ¿no? Propios de una maquinaria como tal, ¿no? Algunos como, no sé, LEDs, algunos indicadores también sonoros como una bocina, también la pantalla LCD y controles físicos, ¿no? Que facilitan la interacción del usuario. Por todo esto, o sea, por todo lo que vemos, todo esto convierte el módulo en una herramienta bastante didáctica y nos permite aprender un diagnóstico eléctrico. Claro, algo básico, pero nos permite, bueno, entender y comprender para esos compañeros que no tienen eh, esa educación, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Para nuestra carrera, porque prácticamente salimos con un poco de experiencia, un poco de noción para defendernos allá afuera. Como vemos, lo que no es, o sea, lo que no planteamos usurpar, no controla ningún motor físico, aunque sí un motor CC, obviamente está incluido para la parte de la falla de los RPMs, eso sí está incluido. No reemplaza el módulo de control electrónico, claro, no lo reemplaza. Simplemente es una especie de módulo educativo para que entiendan cómo funciona. Y esto nos hemos inspirado, hemos tenido en cuenta por nuestras clases de electrónica, que son bastante completas y nos permiten entender todo, ¿no? Sobre la maquinaria pesada. Y no emite señales de actuación, solo bastante interpreta, ¿no? Y para la cuarta diapositiva, tenemos la validación técnica. Acá vamos a explicar la simulación, la primera simulación, ¿no? Que tenemos en el menú. Vamos a simular la caída y picos de tensión. Para ello utilizamos un potenciómetro, como ven en la imagen. Aquí es una imagen referencial. El potenciómetro ya lo tenemos de manera física. Eh, Como vemos, el Arduino va a interpretar este cambio de tensión y lo va a comparar con rangos previamente establecidos, ya sea cuando el voltaje permanece dentro del rango permitido o si el sistema informa que el sensor funciona correctamente. Como vemos, acá tenemos una pequeña tablita que nos explica de manera breve esta teoría. Como vemos, en un voltaje normal de un sensor de presión de aceite, como vimos, puede estar oscilando entre 2. Bueno, el rango normal tiene que ser superior a 0,5 e inferior a 4,8, superando estos picos de voltaje y podría generarse una falla. Como vemos, supera 4,98 voltios, es un cortocircuito, me está generando un FMI 0,3. Y de 0,02 voltios me está generando un circuito abierto, o sea que es bajo voltaje, un FMI 0,4. Y podemos interpretarlo así. Por otra parte, sería evaluar, sin embargo, cuando el voltaje, bueno, con esta prueba podemos demostrar que el módulo puede representar fallas típicas de sensores analógicos, como es el sensor de presión, aunque hay otros tipos de señales que son también, puede ser un sensor digital. Para la siguiente parte, obviamente esta imagen referencial de acá sí va a presentar el mismo código de error en la pantallita que hemos presentado. Así que en ese aspecto sí es correcto. Para la otra parte de la validación técnica número 2, tenemos la detección de la temperatura y humedad fuera de rangos operativos. Sé que pusimos sobre la humedad, pero no lo vamos a tener mucho en cuenta respecto a la humedad. Simplemente es un valor agregado de acuerdo al sensor que hemos visto, que es un DTH11 que hemos agregado al módulo del Arduino. Como esta parte, como principio electrónico, el objetivo fue verificar que el sistema puede detectar cuando una variable de ambiente se encuentra fuera del rango normal, lo cual es bastante, la temperatura es un parámetro bastante crítico en una máquina. Mientras los valores, claro, permanezcan en un intervalo permitido, el sistema indica un funcionamiento normal. Claro, una operación normal.
Cuando se supera el límite establecido, automáticamente aparece una condición de falla o un sistema de alerta. Este procedimiento reproduce el comportamiento que tendría un SM. ¿Por qué lo tenemos esto en cuenta? Porque acá estamos combinando algún concepto tanto del SM, que puede presentar la pantalla de monitoreo, y la parte del IT, que nos puede mostrar este tipo de fallas. Como vemos, esta parte de aquí se va a ver influenciada por un potenciómetro. No, no por un potenciómetro. La anterior parte sí. Pero esta se va a ver diferenciada o va a ser activada mediante un calor mínimo porque de manera física no se le puede someter al sensor a rangos de temperatura muy altos como lo tendría una máquina. Pero en sí funciona como una manera de entender, ¿no? Algo que explicar respecto a la teoría es que podemos decir que esto obviamente tiene como objetivo o está usando un mecanismo o simulando un termistor, que obviamente tiene una resistencia. Entonces este termistor va a alterarse el valor dependiendo de cuánta temperatura está captando. Algo más que aclarar sobre la teoría es que se presenta un FMI 00 cuando la temperatura es demasiado alta o cuando la temperatura es demasiado baja. En este caso se presenta temperatura alta porque son valores fuera de lo normal o valores fuera del rango, lo cual se presenta de manera muy común, ¿no? En maquinaria pesada. Para la parte de validación técnica 3, la alerta de nivel crítico mediante simulación ultrasónica y digital. ¿Qué planteamos? Aquí trabajamos con la simulación de nivel crítico de combustible, utilizando un servomotor, como una aguja del tablero, ¿no? El servomotor es la aguja del tablero y el ultrasonido es el que, por así decirlo, proporciona o detecta el nivel de flujo del combustible. Ahora, de manera más técnica, cuando el nivel disminuye hasta un punto crítico, el sistema activa una alerta visual mediante LED rojo, un sistema de alerta que hemos implementado, y muestra el código de falla correspondiente. Esta simulación nos permite representar el comportamiento de un indicador analógico utilizado en maquinaria pesada. Como vemos, estamos usando un sensor ultrasónico y que es un sensor digital. Y como vemos, este se puede variar a través de la posición, ¿no? Por ejemplo, puedes acercar tu mano y determinar y simular, ¿no? El nivel de flujo de combustible. Como se ve en la imagen, es mucho más representativa. Como ven, el FMI 01 corresponde a este tipo de parámetro en maquinaria pesada, que es, bueno, nivel fuera del rango, que se ve relacionada con el nivel de combustible. Para la parte, a ver, esperen un momento. Se está grabando la reunión. Bueno, para continuar con la siguiente parte tenemos la validación técnica 4. En esta tenemos la intervención por sobrerevolución del motor mediante un captador magnético. ¿Por qué dijimos captor magnético? Bueno, en lo que nos diseñamos era en que el Arduino procese los impulsos generados mediante la programación y determine si la frecuencia correspondiente a un funcionamiento normal. Entonces, cuando la frecuencia deja de estar dentro del rango esperado, el sistema interpreta la condición como una falla del sensor. Este procedimiento permite comprender cómo trabajan sensores que generan pulsos eléctricos en lugar de voltajes continuos. Ahora, ¿qué es lo que planteamos con esto? Como primera idea teníamos que estamos usando un motor de CC, o sea, de corriente continua. Ese motor es pequeño y simplemente nos sirve para determinar una cantidad de RPMs, o sea, nos va a entregar una cantidad de RPMs. Esta cantidad también está en intervalos, como en los demás, está entre rangos. Por ejemplo, si tiene una baja cantidad de RPMs, va a generar un ralentí. Y si tiene mayor cantidad, pues va a ser un sobregiro.
y me va a dar obviamente códigos de fallas. En este caso, la revolución del RPM me va a generar simplemente una especie de texto en ralentí en la pantalla y la parte de sobregiro me va a generar un evento E036 que es generado por, bueno, ya sea por un mal uso de la máquina o está sobreexigiendo esta misma. Generalmente lo genera el operador. Para la siguiente parte de la validación técnica de la parte 5 agregamos esta parte, ¿no? Que consiste en mapa de ubicación de sensores. Se le puede llamar así o, por así decirlo, el sensor Hall, ¿no? El ascensor Hall se refiere a algo magnético, algo que tiene que ver también con el voltaje, específicamente del joystick, ¿no? Como vemos. Bueno, el sistema interpreta tanto los cambios proporcionales de voltaje en los cruces de los ejes X y Y para determinar su posición. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que, por ejemplo, dependiendo de la posición del joystick, ya sea adelante, hacia atrás, va a determinar, ¿no? La posición en la pantalla de LCD que estamos asignando. Y obviamente se va a mostrar un voltaje, porque esto funciona con voltaje. Por ejemplo, si al centro nos puede marcar 2.9 voltios, a la parte izquierda una variación de voltaje, en la parte derecha otra variación de voltaje, dependiendo. Y eso, pues, obviamente va a dar idea de cómo funciona esto, ¿no? Cómo funcionan los sensores Hall. Además, facilita comprender qué componente debe inspeccionarse dependiendo del código de falla obtenido. Claro, también puede haber un código de falla respecto al sensor Hall, pero determinar esto era un poco más complicado, así que simplemente es como una especie de recurso, ¿no? Porque obviamente te indica y te da la noción de cómo funciona este tipo de sensor y cómo se mueve el joystick, ¿no? Del operador. Y se puede complementar con información, ¿no? Pero sí, nos permite ver la distribución espacial de diferentes sensores, como este mismo, y obviamente relacionar cada sensor con su ubicación, como vemos, con el joystick. Para la parte de los prototipos, primeramente yo estuve diseñando esto en Tinkercad. Este programa es bastante útil porque nos permite simular todo, a pesar de no tener un módulo físico, y poder determinarlo, ¿no? Voy a explicar un poco de cómo tuve la idea, también me ayudé un poco de la inteligencia artificial, no lo voy a negar. En esta parte primero, la primera idea fue simular, ¿no? Un sensor FMI3, FMI4, con un potenciómetro. Voltaje sobre lo normal y voltaje muy bajo, ¿no? De lo normal. Y simplemente era eso, un componente, un potenciómetro y dos LEDs, más la pantallita que mostraba el voltaje y la falla. Pero vi que era un poco muy sencillo, entonces me permití o di la idea de que debíamos agregar un poco más para que esto fuera un poco más completo. Sé que no es del todo del otro mundo, pero puede ayudar, ¿no? A ciertos estudiantes y también que es bastante económico. Para esta parte se me ocurre añadir el de temperatura con ayuda del sensor de TH11, bueno, que no está en Tinkercad como tal, pero sí lo tenía en módulo físico. Luego la bocina también la agregué porque es un indicador bastante útil, que está relacionado obviamente con la maquinaria, porque se ve ese sistema de alerta. Luego le añadí, bueno, un código, como ven aquí, pero eso es un poco más posteriormente. Luego le añadí diferentes, por ejemplo, para la parte de la de presión, dije que es un potenciómetro, sensor de temperatura con un DTH11. Y para la otra parte del nivel de combustible usé un ultrasonido, como ven aquí en la parte izquierda.
conectado a un servomotor que me indica que gira 180 grados dependiendo del nivel de combustible, ¿no? Eso también está configurado. Para la otra parte serían los botoncitos. Era un poco más sencillo usar un teclado matriz, pero no lo teníamos en el módulo que compramos. Así que en vez de usamos cuatro pulsadores que nos permiten seleccionar, ya sea para adelante o para arriba la selección que queremos hacer. Sensor de prueba de presión, sensor de temperatura y así y así. Obviamente el tercer interruptor o presionador es el seleccionador, el que selecciona la opción, y el cuarto es para volver al menú. Para la siguiente parte que dijimos, la prueba 4 creo, la parte del motor. Acá tenemos un motor, pequeño motor CC. Esto sí lo tenemos en módulo físico y también en Tinkercad. Un relé conectado de esta manera. Lo que teníamos en idea era presentar esto mismo y que al momento de sobrecargarse ese motor, el relé cortara el flujo de corriente, porque obviamente la máquina va a buscar protegerse, como todo sistema. Pero era un poco complicado porque la mayoría de códigos se cruzaban. Así que lo pusimos como una especie de interruptor. Y solo que simule las fallas. Por otra parte, tendríamos, bueno, yo sugerí, como no teníamos joystick acá, la IA me indicó que debíamos poner dos potenciómetros porque su funcionamiento es casi el mismo. Como indicamos anteriormente, es variación de voltaje de acuerdo a la posición que se encuentra. Entonces, por eso añadí dos potenciómetros, ya sea para derecha izquierda o atrás hacia adelante. Claro, nos permite identificar lo mismo. Como ves, es un código bastante amplio, bastante extenso. No voy a negar que no lo hice todo yo, me ayudé en una IA y algunos compañeros que de programación. Y pues nos permitimos, ¿no? Que funcione. Luego de eso pasamos a la parte del prototipo ya en sí, ¿no? Como ven acá, realicé un pequeño video, ¿no? Respecto al cómo funciona. Claro, aún no está en su caja. Como ven, acá podemos ver, ¿no? Analizar. Simplemente estamos encendiéndolo y probando, ¿no? Todo el cableado que estamos haciendo. Como vemos, la bocina sí se activa, las luces LED también. Aparte del relé también conmuta, lo pudimos hacer de alguna manera. La parte del sensor de combustible que ahora mismo lo va a probar. Aunque la parte de la pantalla aún falta pulir, pero ya lo tenemos ya configurado. Como ven, ahí está el menú, presión, temperatura. Por ejemplo, acá estamos simulando una falla que es de 450 grados centígrados con código FMI 03. Luego vamos con el combustible, que bueno, de acuerdo al sensor ultrasonido, como ve, acercamos y alejamos la mano y podemos medir y nos da un código, obviamente. Para continuar, tenemos la otra prueba del joystick. La prueba del joystick está determinada como dije, derecha, izquierda. Y también quisimos ponerle un código de falla de acuerdo a los voltajes, como vimos, porque se relaciona con el sensor de presión. Pero hubo bastantes problemitas porque todo encendía de alguna manera y con el joystick también el motor aceleraba o desaceleraba. Pero en sí ya lo solucionamos y lo tenemos. Bueno, ya para continuar con esta parte que no se haga más largo, tenemos la arquitectura del hardware. En este caso, como ven, hemos usado el Arduino. Acá nos hemos ayudado de la IA un poco para esta parte de la interfaz visual. Dije una pantalla LCD con 71.5 y 24.5 milímetros para que enganche. No se vea floja. El largo total es de algo de 161 milímetros de la cajita. El ancho es de 60,70 o también altura. Y la profundidad es algo ahí, por ahí. Es prácticamente son las dimensiones de nuestra caja. Algo más que aclarar es que sí tenemos que tener cierta tolerancia para el corte láser del MDF que estamos planeando, que ya cortamos, pero nos falta acoplar. Y de acuerdo a la optimización electrónica,
Ya vimos que usamos la pantalla LCD y que tenemos cuatro líneas críticas. Para esta parte vamos a presentar la parte del plano que hicimos en AutoCAD para hacer el corte láser. Y la captura, aunque no tenemos armada aún la caja, es una captura conceptual y de cómo va a quedar de alguna manera. Es bastante acercable a esto, ¿no? Como ven, tenemos esta parte donde está la parte de la hélice del servomotor, que nos faltaría agregar acá una especie de simbología para determinar si el tanque está lleno o está vacío, como indicamos. La pantallita, que esto sí ya está. La parte acá del sensor de temperatura, para protegerlo porque vamos a someterlo a una elevación de temperatura no considerable, pero para que lo detecte. Tenemos acá el potenciómetro, las luces LED, para indicar que está en un comportamiento normal, una luz LED verde, y un comportamiento anormal con la luz roja. Tenemos el buzzer, tenemos la parte del ultrasonido, tenemos la parte del joystick y los cuatro botones que hemos considerado, la verdad. Para continuar con esta parte, mm, vamos con esto. Como vemos, después del diseño electrónico que realizamos y el modelado que hicimos en AutoCAD, ya hemos diseñado la caja en fábrica en MDF mediante corte láser, aplicando lo aprendido, ¿no?, en los talleres de innovación. Como vimos, nuestros resultados muestran, claro, los resultados que estamos viendo y que podemos visualizar es que ese simulador, ¿qué nos permite? Nos permite disminuir considerable el tiempo requerido para realizar no un diagnóstico, sino simular un diagnóstico. Y además reduce la posibilidad de cometer errores durante el proceso de aprendizaje, como hemos visto. No estamos con el peligro o, por así decirlo, con el miedo de dañar algo. Y al trabajar con simulaciones controladas, el estudiante puede repetir las prácticas tantas veces como sea necesario. Esto mejora la comprensión de su funcionamiento y obviamente los sensores eléctricos que se aplican a su carga. Como vemos acá tenemos una tabla que especifica más o menos, tengamos en cuenta, la parte del sensor de presión. Ahora, el impacto. Nuestro impacto que queremos generar o lo que esperamos que impacte nuestro proyecto. El proyecto genera beneficios en tres aspectos, tanto en un impacto social, ya que fortalece la formación práctica de los futuros técnicos de nuestro instituto, como indiqué sobre la problemática, que hay una falta de metodología educativa práctica de acuerdo a los salones y secciones posteriores a nuestra carrera, bueno, de nuestra promoción, ¿no? Tanto especificaría los salones de la parte de la E hasta la F, que no tienen este curso práctico como tenemos nosotros. Primeramente, fortalece competencias prácticas especializadas y obviamente va a aumentar la empleabilidad de los técnicos. Claro, porque en entrevistas te plantean y verifican cuánto sabes del tema. No van a contratar a alguien que no tenga conocimiento. El conocimiento es bastante importante. Para el impacto económico, obviamente este es un módulo bastante económico. También reduce costos asociados, ya que no vas a malograr algo de alto valor, porque se sabe que los implementos usados en maquinaria pesada son bastante caros. Y obviamente hay una reutilización ilimitada para múltiples sesiones prácticas, no hay problema. Elimina la posibilidad de dañar, como dijimos. Para la parte del impacto ambiental, nos permite una simulación profunda sin encender motores diésel. Claro, no genera contaminación como tal.
hay una reducción absoluta de emisiones contaminantes y cero consumo de combustible fósil y desgaste innecesario de equipos y evita reemplazos prematuros de componentes, como vemos. Para la parte de las conclusiones, nuestro prototipo valida la simulación electrónica con herramientas educativas y define la hoja de rutas a la integración. Para la parte de conclusiones tenemos esto que, bueno, primeramente vamos a hablar de que podemos afirmar que es posible desarrollar un simulador electrónico funcional basado en Arduino, capaz de representar diferentes fallas y presentes en maquinaria pesada. Algo más que el módulo constituye es que es una alternativa bastante económica, ¿ya? Y frente al uso de equipos reales durante la formación, nuestra formación académica. Su diseño modular nos permitirá incorporar nuevos sensores y ampliar, claro, el número de fallas simuladas en trabajos futuros. Claro que tú puedas diagnosticar. Todo estudiante que tenga un poco de noción de esto, pues puede asociar todo ese conocimiento. Y como vimos, hay una claridad pedagógica, ya que en la pantallita te muestra los códigos FMI, permite una comprensión y yo quiero un sentido común que abre puerta a la lógica del estudiante. Y nuestra efectividad se consolida como una herramienta educativa de alto impacto y bastante bajo costo. No es tan caro. Ahora, para las recomendaciones, en el aspecto de la manufactura, validar previamente, claro, en el diseño de la parte de la caja con el material del MDF hay que validar bastante las tolerancias y el espesor antes del corte definitivo, ¿no? Y el corte láser. Algunos protocolos. Se puede interpretar también que te puede dar una especie de previa a lo que a lo que van a ver nuestros compañeros que no tienen este curso. Es el Campus J1939 y todo eso, ¿no? Se asemeja por así decirlo, a esa tecnología del Campus J1939 de la versión 2.0 del IT. Ahora, para ver la escalabilidad, podemos ampliar, ¿no? Directamente sí se puede ampliar el banco de sensores y la biblioteca de fallas, pero sería un trabajo un poco más tedioso. Se puede tener más fallas simuladas en base de datos de los microcontroladores. Pero hemos considerado estas porque son básicamente las importantes y las que hemos tomado en cuenta en en todo nuestro cuarto ciclo con el curso de electrónica de vehículo. Por lo tanto, yo creo que está bien. Algo más es que este proyecto nos demuestra, mediante tecnologías accesibles, es posible mejorar significativamente el proceso de enseñanza del diagnóstico electrónico en maquinaria pesada. Así que muchas gracias por su atención.